Aquí donde nos encontramos hoy, en el Teatro de Dionisio, hace unos tantos y tantos años, se estrenaba la obra Las nubes, que fue una comedia griega escrita por el famoso Aristófanes. En esta comedia aparecía por primera vez en la historia nuestro protagonista de hoy, Sócrates. Aparecía, como les digo, en este mismo teatro, aquí en Atenas, y aparecía suspendido en una cuerda, dentro de una cesta. Y ante la pregunta de algunos que pasaban, afirmaba que pretendía ver mejor tanto el sol como los astros, ya que la tierra, según él, le absorbía el jugo de los sesos. Como verán, este papel bufonesco de esta comedia, evidentemente, da mucha importancia a la opinión que tenía mayoritariamente, seguramente, la comunidad griega sobre Sócrates, ya que por eso fue interpretado en esta comedia. Afirmaba, como les digo, que se les secaría los sesos y afirmaba además que los dioses no existían y que sería más oportuno quizás divinizar a las nubes o al aire. Aparecía en esta obra humorística como un charlatán, un simple sofista. Y no debe tomarse excesivamente en serio, ya que era una comedia, algo muy común, como les digo, en aquella Grecia. Sócrates, que descendía de una familia de origen pobre, pudo ser un enorme filósofo gracias a la importancia que se le daba a la educación en la antigua Grecia. Eso sí, fue un autor sin escritos. Fue hijo de Sofronisco, un duro escultor de taller que murió en la juventud de Sócrates, y de Fenátera, una partera, de donde se inspiraría para su famosa mayéutica, que significa obstetricia, parto. Recibió formación militar y estuvo en 3 campañas militares, la última a sus 50 años, donde se distinguió con enorme valía. Tuvo 3 hijos con su mujer Jantipa, la cual tenía fama de liarle de vez en cuando al pobre de Sócrates algún que otro escándalo. Pero también le ascendió socialmente y aristocráticamente, aunque se le recuerda siempre vestido de forma humilde, desaliñada y sin zapatos. En el comienzo, Sócrates, como sus predecesores, se acercó a la filosofía natural, en buscar ese arjé del que ya les hablé. Pero fue debido a los sofistas que Sócrates escogió otro camino totalmente diferente, que sería el de la confrontación. Los sofistas, para quien no lo sepa, eran los maestros de la época y eran en su mayoría especialistas en ganar debates, en poetizar al respecto de temas, y se solían desviar de la búsqueda de la verdad, carril por el que sí transitaron los presocráticos. La misión de Sócrates de ahí en adelante sería la de caminar por el ágora, donde estaba el pueblo ateniense, en esta misma zona, y escoger una persona a la que hacer su método, la mayéutica. Su nombre mayéutica surge del oficio de su madre, que, como les digo, fue partera. Su técnica tenía como fin dar luz a ideas y lo hacía mediante preguntas que guiaban las conversaciones a paradojas o dificultades lógicas insuperables, que demostraban que su interlocutor quizá no sabía lo suficiente. Un elemento clave es la ironía socrática, que él mismo funda. Esta se dirige a personas que pretenden saber, pero que en realidad son ignorantes, mientras que la mayéutica estaba muy ligada a la cortesía y a hacer ver a alguien que no es tan ignorante quizás como él cree. El método de la mayéutica consiste en preguntar al interlocutor al respecto de lo que éste cree que es más sabio o sabe más. Por ejemplo, en primer lugar se pregunta al poeta de poesía, al enamorado de amor o al rico de fortuna, animándole a definir lo que él sabe, demostrando que la definición que ofrece el sofista, esta persona, es incompleta o más bien falsa. Para Aristóteles esto arroja un conocimiento muy importante en esa época al conocer la definición mediante la inducción, que es el método que usaba Sócrates. Años más tarde fue acusado por Meleto, un ciudadano de la ciudad, de impiedad, por introducir supuestamente nuevas divinidades, nuevos dioses y corromper a la juventud. En uno de los primeros diálogos de Platón, la Apología, se narra el juicio por impiedad que sufrió el ateniense, donde Sócrates hizo una brillante exposición que sin duda no le valió para salir en libertad. En primer lugar, se votó su culpabilidad, donde el jurado votaría un sí por una mayoría muy ajustada. Sin embargo, su pena, la muerte, sí fue votada de forma mayoritaria por el público. Y fue en parte porque Sócrates fue muy osado. Según Jenofonte, prácticamente fue un suicidio judicial. Sus argumentos de defensa fueron, entre otros, que la pitonisa de Delfos había afirmado que no había nadie más sabio que este Sócrates y que Apolo no puede mentir ni equivocarse. Además, dijo en su juicio a los más de 500 jueces que consulten entre ellos a ver si alguno le había visto hablar de lo que a él se le acusa. Al bueno de Sócrates solo le quedaban 2 opciones. Una, la expulsión de la ciudad, lo que se llamaba ostracismo, o 2, beber cicuta, un potente veneno.
En un diálogo de juventud de Platón, el Critón, Sócrates se negó a que le soltaran de la prisión debido a su ética, ya que aun considerando injusta esta condena que le impusieron, no veía para nada virtuoso escapar de la ley de su propio pueblo. Y es en sus últimas horas cuando él apela a su nacimiento, a su crianza y a su educación, para exponer que atentar contra las leyes que todos y todas nos damos, el día en que las consecuencias son adversas para uno, no podía ser en ningún caso una vía para su justicia. Sócrates aceptó su pena sabiendo que contra él se cometía injusticia y lo hizo con una gran entereza y sentido del deber. Para Sócrates esta vida no es más que una fase, una transición, dado que lo justo para todos no lo es quizá para algunos. Pero esta forma de dar ejemplo demuestra sin duda su pasión, su convicción, que dejaría un enorme legado, siendo miles los autores los que escribirían acerca de él y los que seguirán haciéndolo, buscando en él una ultraética, un espejo donde mirarse o un humilde maestro que ensalza lo bello, no obviando lo cruel y desgarrador de no saber nada. Invitándonos a saber, aprender, conocer, soñar con su famoso Conócete a ti mismo. Para finalizar, un último tema que creo muy importante. Al no escribir Sócrates textos en vida, lo que nos ha llegado de él ha sido en gran parte gracias a Platón, su alumno. Evidentemente hay otras visiones sobre él, como la de Jenofonte, que son más negativas, donde muestra un Sócrates, como les dije, un fanfarrón, una persona sensible al honor, a la fama, y que se presenta como un gran maestro, pero que no llega en ningún momento a la aporía. En el próximo capítulo les explico acerca de este alumno aventajado de Sócrates, que vendrá aportando aprendizajes a caballo entre la enseñanza clásica más alegórica y un fuerte idealismo muy inspirador que hasta hace muy poco resonaba con fuerza por toda Europa. Gracias por vuestra atención.